la conozco muchísimo, a Flor Raele, que es quien va a dar nuestra primera charla. Flor va a dar 2 charlas hoy. La primera se llama Hábitos como tu mejor medicina. Flor Raele es médica funcional e integrativa, es coach, es escritora de varios libros, nutrición holística, medicina ancestral epigenética, medicina preventiva, y tiene varios ahí cocinándose. Flor es emprendedora, Flor tiene a Rafael en la panza. Y bueno, arrancamos. Bienvenida, Flor. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Un placer estar acá. La verdad que cuando Anita nos dijo de venir para acá, ni lo dudamos. Yo tenía muchas ganas de volver a Rosario, hace mucho que no vengo. Pero bueno, vamos a dar inicio a este evento justamente hablando de qué es la medicina funcional para quienes no saben lo que es y por qué justamente los hábitos son nuestra mejor medicina preventiva. Quienes estén acá, ¿hay alguien que no sepa nada de qué es la medicina funcional? Que levante la mano. Bueno, poquitos somos. Bien, buenísimo. ¿Quiénes llegaron a la medicina funcional por profesión? Puede ser que sean de la actividad física, de la meditación. ¿Alguien que sea profesional? Buenísimo. ¿Y quién llegó por salud a la medicina funcional? La mayoría, me encanta. Buenísimo. Esa es la idea, ¿sí? Porque justamente piensen que más allá de que pueda haber médicos, nutricionistas funcionales, somos todos pensadores funcionales. Eso nos hace estar acá porque estamos todos buscando herramientas. Yo creo que cada uno de nosotros llegó por una búsqueda personal. Así me pasó a mí también. Yo llegué a la medicina justamente por haber nacido en una familia que realmente no le daba importancia a los hábitos, en una búsqueda desde muy chica. Y bueno, terminé estudiando medicina diciendo, bueno, ya que estamos, y poder ayudar desde ese lugar. De nuevo, cuando uno lo vive en carne propia, puede entender el poder que tienen los hábitos y cómo realmente tendría que ser el hincapié principal que se le da a cualquier persona para hacerse cargo de su salud. Bueno, entonces, introduciendo a la medicina funcional. A la medicina funcional justamente le llamamos la ciencia de generar salud. Ustedes sabrán que hoy en día la medicina está muy enfocada en la enfermedad. Uno a veces le cuesta decir centro de salud cuando realmente el hincapié es que el paciente ya llega enfermo, ¿sí? Y eso es lo que yo sentí cuando estudié medicina. Una vez que me recibí y estuve enfrentada a lo que es el sistema, dije, estamos llegando tarde. Ya el paciente llega enfermo, ya el paciente llega con mucha medicación. Yo quiero ser esa médica que esté en el antes, ¿sí? El que ayude al paciente a entender realmente qué puede hacer para no llegar a enfermar. Por eso le llamamos la medicina del por qué, porque piensen que cuando nos presentamos ante un síntoma, ante una enfermedad, no pensamos qué protocolo seguir con el paciente, qué medicación darle, sino por qué ese paciente enfermó. Entonces, para ponerles un ejemplo claro, por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión, en vez de decir cuál antihipertensivo le damos, es por qué ese paciente está sufriendo de hipertensión. Es por los hábitos, es porque tiene insulinoresistencia, y poder de esa forma abordar la salud justamente volviéndole el equilibrio, o sea, buscando el desequilibrio para volver a generar equilibrio en ese sistema y poder realmente recobrar la salud. Entonces ahí tienen una definición de lo que es la medicina funcional, pero ahora vamos a ver un poquitito de qué se trata, ¿no? Y después en la charla del final del día vamos a ir un poquito más en detalle de cada uno de los pilares, justamente con mecanismos o métodos para poder registrar los hábitos, que también es muy importante. Entonces, si ustedes piensan en el típico iceberg, que uno dice, bueno, esa es la punta del iceberg, que es lo que uno ve, ustedes piensen que en la medicina funcional la copa del árbol sería los síntomas, es lo que uno ve, ¿sí? Y justamente las causas, o sea, las raíces de ese árbol, son lo que nos llevan a enfermar. Y ahí es donde nosotros podemos abordar, ¿sí? Entonces piensen que eso involucra un montón de cosas, pero bueno, ahí tienen un par de ejemplos, la disfunción mitocondrial, que sabemos que las mitocondrias son la fábrica de energía de cada una de las células, bueno, las toxinas, el sedentarismo, el estrés, la alimentación. Ahí es donde nosotros podemos ejercer medicina preventiva. Ahí estamos. Bueno, entonces para poner un poquito, ponernos en órbita de cómo estamos, algo que es realmente desesperante es que hoy la gente, en realidad, tiene muy mala calidad de vida justamente porque no enferma de lo que nos dicen es genético. Son muy poquititas las enfermedades genéticas que realmente uno puede heredar. Uno hereda una predisposición,
pero piensen que 6 de cada 10 adultos padecen de una enfermedad crónica, ¿sí? Y 4 en cada 10 adultos padece de 2 enfermedades crónicas. Esos son los números que tenemos. Y piensen que enfermedades crónicas son aquellas enfermedades que uno empieza a padecer y que realmente traen una muy mala calidad de vida, mucha polimedicación y se generan por los hábitos. Y entonces son estas enfermedades que le llamamos no transmisibles porque no son las enfermedades infecciosas que uno se puede contagiar, ¿no? Pero ahí hay que cuestionarse qué tan no transmisibles son, pues sabemos que los hábitos se contagian, ¿no? Pero bueno, le llamamos enfermedades crónicas no transmisibles a todas estas. Piensen que son las que realmente padece la mayoría de la población, ¿no? Enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad pulmonar crónica, ACV, Alzheimer, diabetes, enfermedad renal crónica, y la causa justamente es el estilo de vida, ¿sí? El uso de tabaco, la mala alimentación, el sedentarismo, el estrés, que realmente es muy importante. Y si seguimos mirando qué es lo que anda sucediendo, el 70% de las muertes que tenemos anualmente es por estas enfermedades. Los índices de obesidad no paran de crecer, a pesar de que la población hace caso a lo que es llamado buena alimentación. Por eso tenemos mucho que cambiar desde la medicina y desde el enfoque que tenemos. Y si seguimos viendo cifras, 9 de 10 adultos están polimedicados, que sabemos que también es una de las causas principales de muerte, el consumir medicaciones que no se necesitan. El nivel de autismo, o sea, la prevalencia de autismo está creciendo exponencialmente, seguramente conocerán algún caso cercano. La depresión aumenta 20% por cada año, y si seguimos así, lo que se predice es que 1 de cada 3 personas serán diabéticas, ¿sí? Así que realmente muy alarmante. Ahora, hace poco vivimos una situación que fue la pandemia, que realmente fue un despertar para mucha gente. Hay mucha gente que se dio cuenta que no era tanto lo que nos estaba atacando, sino el terreno, que dependía del terreno. Incluso hubo análisis científicos que nos demostraban que justamente la mayoría de las hospitalizaciones sucedían en terrenos que no estaban justamente desinflamados, ¿no? Pero ustedes escucharon que nos den recomendaciones sobre la salud, nos mandaban a vacunarnos de nuevo, no nos hacían caer en la importancia de lo que es el terreno, todo lo que nosotros podemos hacer desde nuestros hábitos para mejorar. Pero eso fue realmente un gran despertar. Yo creo que en la pandemia mucha gente empezó a hacerse cargo de su salud porque dijeron, si no me hago cargo yo, no se hace cargo nadie, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que es verdad que cada vez vivimos más, es verdad, pero ¿acaso cada vez vivimos mejor? Hay mucha gente que uno le dice, podemos vivir hasta los 110 años, y hay gente que le aterra realmente, porque vivir más no es sinónimo de vivir mejor. De hecho, a uno le asusta llegar a la edad adulta inhabilitado para vivir bien, para realmente gozar de salud plena. Entonces piensen que antes nos moríamos justamente por falta de higiene, por falta de tener antibióticos y todo lo que hoy en día nos aumentó, la supervivencia que digamos, pero hoy en día justamente de nuevo estamos muriendo por cosas que nos estamos autogenerando, ¿sí? Por el sedentarismo, por el tabaco, por el alcohol. Entonces hay que hacer un cambio justamente esto, tenemos que vivir más, pero tendríamos que vivir mejor. Y de nuevo, llegar a la tercera edad no significa llegar deshabilitado. Una persona puede tener una mejor salud a los 70 años que a los 20 años. Seguramente muchos de ustedes lo sabrán, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo el por qué la cosa no cambia, nosotros los médicos cuando cursamos medicina tenemos un mes de nutrición. Imagínense, y si uno ve los hábitos que tienen los médicos, que tendrían que ser los representantes de la salud, son los que peor duermen, son los que peor comen, son los que no descansan, son los que tienen guardias. Y justamente cuando una persona está vulnerable, va a un centro de salud, lo alimentan como si quisieran matarlo, ¿no? No es de mala, pero bueno, ustedes sabrán, ¿no? Se hace un análisis de sangre, golosina. Un paciente se hace quimioterapia, golosinas. Entonces, de nuevo, si el sistema no cambia, la gente nunca va a cambiar. Y a veces cuando decimos esto, los médicos que siguen la medicina clásica a veces se enojan, porque es verdad que no es un problema de los profesionales. A veces estamos culpando a los profesionales, no, este no sabe nada. Es muy difícil cuestionarse algo que uno aprende donde va a aprender. Entonces, ¿por qué le irían a mentir o enseñar todo mal? Pero es una realidad que sucede. Uno tiene que estudiar medicina y después reaprender todo, ¿no? Entonces, bueno, algo que está sucediendo es lo que llamamos medicalización de la medicina. O sea, para todo
cuando una persona tiene un síntoma, lo que se busca es un diagnóstico, o sea, nombrarlo, ponerle es migraña, es hipertensión, y ahí ya está, se acabó la investigación, eso va a un protocolo y se medica, ¿no? Este es el hincapié clásico que tenemos, donde el diagnóstico es el fin de la investigación. Ya está, tenés esto, te medicaste, ya estamos, ¿no? Y entonces ahora vamos a ver cuáles son las diferencias así básicas entre la medicina funcional y la medicina convencional. Entonces, como decíamos en el primer lugar, que le decimos la medicina del porqué, la medicina funcional busca no paliar el síntoma, no apagar esa acidez, no apagar ese síntoma que nos está hablando de algo, sino preguntarnos el por qué. El ejemplo de la acidez es clásico, ¿no? Una persona tiene acidez, antiácido. Uno no se pregunta por qué tiene acidez. ¿Está comiendo mal? ¿Está comiendo muy tarde? ¿Está comiendo alimentos muy inflamatorios? Entonces, la idea acá es llegar siempre a la causa raíz. En segundo lugar, como les decía, a los médicos nos enseñan protocolos. No funciona esta pastilla, vamos con esta. No funciona esta pastilla, vamos con esta. Y uno no piensa en la persona que tiene atrás, ¿no? Que obviamente ahí la medicina funcional hace mucha base en la bioindividualidad. Significa que somos todos distintos. Lo que puede funcionar para una persona puede no funcionar para la otra, ¿sí? Entonces, uno se enfoca en la enfermedad, otro se enfoca en el paciente. Y esta es una de las causas de por qué pensamos así. Uno se piensa que la depresión, no sé, es una deficiencia de un neurotransmisor, pero en realidad, y por eso se le da un inhibidor de la recaptación de la serotonina, ¿se entiende? O sea, las enfermedades no son deficiencias de medicamentos. Las enfermedades justamente tienen muchas causas, por eso ahí ven, por ejemplo, perdón que esté en inglés, para muchas imágenes que no estaban en castellano, pero ahí tienen, por ejemplo, la depresión. Puede ser causa de uso de antibióticos, deficiencia de omega 3, una tiroides que no está funcionando bien, deficiencia de vitamina D, prediabetes. Y lo mismo sucede con causas que pueden generar muchas patologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, la inflamación de bajo grado, que le llamamos esa inflamación que se produce a nivel celular, puede generarnos muchísimas patologías como artritis, depresión, cáncer. Por eso uno no puede pensar que es un diagnóstico, un enfoque, ¿sí? Cada paciente debe tener un enfoque según sus circunstancias y sus características personales. Entonces, bueno, esto ya hoy en día lo sabemos por suerte cada vez. La medicina funcional, que es la medicina que funciona, está realmente llegando cada vez a más gente y los médicos están empezando a despertar. Entonces, por ejemplo, este estudio, ustedes ven cómo lo del medio, que es eso que llamamos la inflamación crónica de bajo grado que se produce con los hábitos, o sea, con las infecciones crónicas, con el sedentarismo, con la obesidad, con la disbiosis gastrointestinal, con la alimentación, con el estrés crónico, con el mal descanso. Todo eso es lo que nos genera las enfermedades que hoy vemos más prevalentes, como la enfermedad cardiovascular, cáncer, depresión, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, sarcopenia. Bueno, todo lo que ustedes ven en quizá la población añosa, ¿no? Entonces, tercer punto donde nos distinguimos. Ustedes saben que las especializaciones nos ayudaron muchísimo, obviamente, a poder entrar en detalle en cada sistema, en cada patología, y eso realmente nos vino muy bien. O sea, hay buenos profesionales destinados a cada área, pero nos hizo olvidar en pensar en el organismo como un todo. Entonces pasa esto de que quizá el pobre paciente va al gastroenterólogo, va boyando de profesional en profesional, sin entender que hay una causa clara entre todo eso. Y si uno lo aborda integrativamente, es mucho más fácil. Les voy a poner un ejemplo que hoy en día es muy, muy prevalente, digamos, que son las patologías gastrointestinales. Si una persona tiene una patología gastrointestinal y ese intestino está sacándole más energía que dándosela, se generan deficiencias nutricionales. Esas deficiencias nutricionales afectan la función tiroidea, esa función tiroidea afecta la fertilidad, y hay un mismo paciente que quizá está yendo al gastroenterólogo, al endocrinólogo, al médico de fertilidad, ¿sí? Y todo eso puede prevenirse si tenemos este enfoque más integrativo que le enseñamos al paciente, que quizá es esa disfunción gastrointestinal la que puede resolver todo, y no se trata de ir medicando sistema por sistema, porque ahí sí estamos tapando y después es demasiado tarde. Es muy difícil a veces sacar un paciente polimedicado que tiene 0 hábitos, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos que volver a pensar de esta forma integrativa, que si ustedes se dan cuenta, la medicina china, la medicina ayurvédica, ellos nunca abandonaron eso, ¿sí? Ellos siempre siguieron pensando de forma holística, pero bueno, de nuevo, un mal necesario que tuvimos que
encarar para que haya profesionales idóneos, nos llevó a esto, a olvidarnos de que somos un todo integrado. Bueno, cuarta diferencia. Esto quizá alguno se enfrentó con algún médico que diga, acá yo tengo razón, acá yo soy el médico, ¿sí? Yo soy el que sabe. Y no hay nadie que conozca más su cuerpo que el paciente, ¿sí? Entonces, acá la diferencia es que la relación tiene que ser simétrica. Nosotros podemos guiar al paciente, pero es el paciente el que sabe lo que le sirve, lo que no le sirve, hasta dónde puede dar. Entonces acá es una relación de cooperación mutua en que realmente tiene que haber una escucha muy activa, una mente muy abierta, porque de nuevo, lo que le puede funcionar a un paciente no es lo mismo que le puede funcionar a otro. Y este dicho muy Hipócrates dijo la verdad que un montón de verdades, pero esto de si no eres tu propio médico eres un tonto, yo sé que puede parecer a veces medio peligroso, pues de verdad que uno puede empezar a automedicarse o a realmente pensar que tiene el control, pero nos referimos a esto, el médico no puede solo y no tiene que tener el mando solo y el paciente tampoco, tiene que ser una cooperación simétrica y mutua. Y si fuésemos a basarnos en este modelo paternalista, realmente eso nos llevaría a muchos errores, porque ya sabemos que la ciencia se confunde todo el tiempo. Si la evidencia científica, si nosotros nos basamos en la evidencia científica, en un momento mandábamos a los pacientes a fumar, a decirles que la grasa es mala. Entonces fíjense cómo va cambiando todo esto. Y de hecho hay un estudio que salió que demuestra cómo 146 prácticas que antes eran realmente la verdad, después fueron contradecidas, ¿sí? Entonces, por eso no tenemos que quedarnos con la evidencia científica. También hay mucha falta de evidencia con cosas que sabemos que sirven, porque ¿quién paga los estudios? Las grandes empresas, ¿sí? Las grandes industrias. Entonces, de nuevo, la evidencia científica por sí sola desacredita la experiencia del médico, la experiencia del paciente y nos hace tener una visión muy miope. Lo que llamamos miope es la gente que ve de cerca, pero no ve el panorama completo, ¿sí? Entonces, bueno, la medicina funcional, estas son las tres cosas que considera la evidencia científica. Mucha gente se piensa que la medicina funcional es una pseudociencia, o sea, una medicina alternativa. Es una medicina que realmente se estudia. Hay una carrera de medicina funcional que si hay algún profesional acá que me preguntan mucho dónde estudiar, se estudia. Hay una carrera en Estados Unidos que ahora la están traduciendo y realmente cualquier persona del área de la salud puede estudiarla y son muy rigurosos con la evidencia científica. No hay una pseudociencia ahí. Entonces considera la evidencia científica, los gustos del paciente, porque de nuevo, aunque sepamos que la dieta cetogénica es buenísima, si un paciente no adhiere a esa dieta, no sirve, ¿no? Y la experiencia clínica del paciente, porque ahí es donde uno más aprende, ¿sí? Donde yo más aprendí, que de nuevo cuando yo empecé medicina funcional quizá no había una carrera todavía, era eso, en la práctica de lo que yo sabía y en decir, esto sirve, esto sirve, esto sirve. Entonces, de nuevo, no nos podemos basar nada más en la evidencia que llega a las instituciones porque llega tarde, realmente, o a veces no llega, ¿sí? Bueno, quinto punto, determinado por la genética, que esto es típico, ¿no? Mamá tiene hipotiroidismo, yo voy a tenerlo. Mamá tiene diabetes, eso me pasaba a mí. Mi mamá era diabética y me dijo, vos te vas a morir de diabetes. Minga. Fíjate, no. Bueno, mi papá también, ¿no? No, algo en el pulmón vas a tener ahí. Si te fumas 3 paquetes de puchos por día, más bien, pero ahí sabemos que nosotros tenemos una predisposición y créanme que las enfermedades que se heredan son muy pocas. Tenemos una predisposición y ahí nosotros decidimos si somos quienes ponemos fin a esta línea familiar o si seguimos por el mismo camino, porque los hábitos también se heredan. Entonces a veces pasa, no, entre la familia todos tienen diabetes, porque comen todos mal, porque nadie se mueve. Entonces, muy importante esta idea. Los genes no te condicionan, pero no te determinan, ¿sí? Ahí eso es muy empoderante para el paciente o no. Hay mucha gente que le gusta hacerse cargo y dice, miren todo lo que tengo a mi poder. Y hay gente que le decís eso y dice, yo me tengo que hacer cargo, dame la pastilla. Dame la pastilla. Así que bueno, esos son los cambios. Y hoy sabemos que la epigenética, que justamente es la que nos habla, es la ciencia que nos habla de esto, que los genes se modulan constantemente por todo lo que lo rodean. O sea, por todo. Por las emociones, por la alimentación, por el ejercicio. Entonces realmente es muy interesante, de nuevo me parece muy empoderante para una persona saber que esto puede cambiarse. Entonces acá un pequeño resumen de las diferencias entre la medicina funcional y la convencional. Como les decía, medicina integrativa, medicina especializada, enfocada en la causa raíz, enfocada en el diagnóstico, basado en la nutrición y el estilo de vida, basado en la farmacéutica y las intervenciones,
basado en la prevención, basado en la enfermedad. De nuevo, acá no es una idea de pelearnos, ¿no? Porque a veces uno dice, no, es una o la otra. No es una o la otra. Los médicos funcionales no estamos en contra de la medicina convencional, solo que no es la primera estrategia para abordar un paciente, ¿sí? Siempre vamos un poquitito más atrás. Pero la medicina convencional también es necesaria, ¿sí? Sin la medicina convencional, cuando hay una urgencia, estamos en el horno, ¿sí? Eso no se trata a veces con medicina funcional. Pero no es una guerra, es una forma de que repensemos la medicina distinto. Entonces, bueno, acá tienen lo que sería el árbol de la medicina funcional, ¿sí? En esto basamos toda la práctica que digamos. Este es un dicho que dijo Thomas Edison, que es que el médico del futuro justamente tratará al paciente a través de los hábitos. No somos los médicos del futuro, somos los pensadores del futuro, por eso estamos acá. Pero bueno, ahí verán este árbol, como les decía, en esto nos enfocamos, es una matriz, y justamente nos enfocamos en las conexiones que suceden y en encontrar las causas que lleven a estos desequilibrios. Bueno, y acá hacemos un zoom a lo que es el árbol. Como les explicaba antes, para la medicina convencional el diagnóstico, que sería la copa, es el final de la investigación, ¿sí? Para nosotros justamente el diagnóstico es el principio de la investigación. O sea, nos vamos para abajo del árbol, no nos quedamos ahí. Entonces, si ustedes ven la copa, sería eso, los signos, los síntomas, todo lo que serían las enfermedades, y si nos vamos para abajo, porque pensemos esto, nadie enferma de un día para el otro. Si es una persona enferma, hubo quizá muchos avisos que uno o no supo interpretar, o quizá no mostraba señales muy claras, pero esto siempre viene con un tiempo de anticipación. Entonces acá vemos la otra parte del árbol, que es donde hacemos hincapié justamente en la medicina funcional, y si ustedes ven, las raíces del árbol serían justamente los hábitos, la contaminación ambiental, el trauma, el ejercicio, el sueño, la relajación, la nutrición. Después viene la predisposición genética, que obviamente importa, sumado a las influencias emocionales, las experiencias, bueno, todo lo que hace una persona. Ahí se le suman los antecedentes, gatillos y mediadores, que son toda la historia que tiene ese paciente y qué lo llevó a realmente enfermar. Por ejemplo, un antecedente puede ser no haber recibido lactancia materna. Un gatillo, haber tenido estrés toda la vida, ¿no? Y un mediador es algo que todavía no permita que ese paciente logre salud. Entonces es muy importante todo esto, la historia clínica, ¿no? Más allá de la predisposición genética. ¿Qué le pasó a esa persona toda la vida para llegar donde está? Y ahí recién se dan los desbalances en los sistemas, en los distintos sistemas. La medicina funcional no tiene especialidades, sino que tiene sistemas. El sistema energético, el sistema de las defensas y la reparación, el sistema de la asimilación. Entonces, es realmente mucho más fructífero pensarlo así porque está todo relacionado y justamente si una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad cardiovascular, se afectan muchísimo esos sistemas, ¿no? Entonces uno piensa, de nuevo, en una forma mucho más integrada y después viene el signo y el síntoma, recién ahí. Esto es más de lo mismo, como les decía, ustedes ahí tienen las causas raíces de las enfermedades, que son los hábitos. Obviamente eso está condicionado por la expresión genética de cada una, ahí se dan los balances en los sistemas y obviamente eso está muy condicionado por lo mental, por lo emocional y por lo espiritual. Que hay algunos médicos que uno le habla de emociones y es como, anda con el psicólogo, ¿no? Y es muy importante, pues sabemos que eso puede estropear una persona que tenga todos los hábitos instalados, un día está con mucho estrés, deja todo de lado, ¿no? O le imposibilita poder adherir a lo que tiene que hacer todos los días. Bueno, y esta es la matriz de la medicina funcional. Esto es lo que usamos justamente para organizar la información. Entonces, fíjense, el centro es lo mental, lo emocional y lo espiritual. Es súper importante para nosotros. Acá, como les decía, están todos los sistemas en los que nos basamos, que es la asimilación, la defensa y la reparación, la energía, la biotransformación, que tiene que ver con todos los sistemas detox, que digamos, el transporte, que tiene que ver con todas las hormonas, la comunicación también, que tiene que ver con las hormonas, los neurotransmisores. Entonces, fíjense que no son especialidades, ¿no? Son sistemas que se pueden desequilibrar. Y si ustedes ven al costado, está la historia de todo el paciente y abajo todos los factores fundamentales del estilo de vida que uno puede cambiar. Entonces, uno obviamente tiene que hacer una entrevista detallada de cómo está ese paciente alimentándose, durmiendo, ejercitando, porque ahí es donde tenemos que hacer el mayor foco. Más de lo mismo, pero ahí tienen
ejemplos de cada uno de los sistemas que involucra, como les decía, por ejemplo, asimilación, digestivo, absorción, microbiota, respiración. Fíjense que está todo abordado ahí, ¿sí? Pero siempre el medio tiene que ver con las emociones, lo mental y lo espiritual. Entonces, bueno, cuando uno le pregunta a un paciente qué pasó, si uno hace esta pregunta, que es ¿cuándo fue la última vez que te sentiste sano?, esa persona realmente muchas veces se da cuenta. Fue después de un gran estrés, fue después de una gran pérdida, fue después de un gran desarreglo de la alimentación. Pero esta pregunta es clave justamente para ver en qué momento fue que esa salud estuvo quebrada, ¿sí? O se quebró. Y acá, si lo ponemos en forma simple, somos investigadores, tanto los médicos o los profesionales como los mismos pacientes. Tenemos que hacernos nada más 2 preguntas. ¿Qué es lo que esa persona necesita eliminar para lograr salud? Mala alimentación, estrés, etc. ¿Y qué tiene que agregar esa persona para lograr salud? Es nada más esas 2 cosas. Parece muy simple, pero ya lo sabemos, pero para que lo entiendan así. Y a la hora de pensar qué es lo que necesitamos para lograr salud, que serían las raíces del árbol, es todo esto que es lo que vamos a estar viendo hoy en toda la jornada. La nutrición, el movimiento, la luz, el aire, el agua, la comunidad, súper importante. Súper importante. Eso cuando estuvimos justamente solos en la pandemia nos dimos cuenta de la falta que hace. Hasta la persona que dice, no, a mí no me gusta estar con nadie, yo soy una persona solitaria, se dio cuenta que no es tan así. El propósito, sí que hoy sabemos que es una de las claves de la longevidad, el tener una razón para despertarte todos los días, que quizá uno puede en ciertos momentos de la vida perder ese propósito, encontrar uno nuevo, pero realmente es fundamental. Sabemos que la gente con un propósito fuerte vive mucho más. La reparación, que tiene que ver mucho con el descanso y no estar en modo alerta todo el día. Entonces esto sería la medicina real, preventiva, basada en los hábitos, ¿sí? Y bueno, por otra parte, se corrió toda la imagen. Bueno, ven la cola de la gente que pide la pastilla y cuando uno quiere mejorar hábitos y dice, bueno, si vos mejoras los hábitos, no tomas más pastillas. O podés la pastilla o el hábito te va a costar más, la gente busca la pastilla, ¿sí? Entonces, de nuevo, antes de ver si podemos curar a alguien, tenemos que estar seguros de que está dispuesto a renunciar a aquello que lo enfermó, que a veces no sucede, ¿sí? Y bueno, ¿qué nos predispone a enfermar? Por otra parte, todo lo contrario, la mala alimentación, sedentarismo, la deshidratación, la falta de conexión con la naturaleza, la soledad, la falta de propósito, el estrés y las alteraciones del sueño y del descanso. Y bueno, y este término, quiero terminar con este término porque acá es donde tenemos que hacer foco. Yo no sabía que existía esta palabra hace unos años, pero realmente es la palabra que tendría que ejercer nuestra práctica, que es la salutogénesis, que es justamente la ciencia de generar salud, ¿sí? Y estudiamos los factores que promueven la salud en vez de centrarnos justamente en la patogénesis, que es lo que te enseñan en la facultad, cómo se desarrolla la enfermedad, pero no te enseñan cómo recuperarla, ¿sí? Entonces, de nuevo, estamos acá para generar eso, salutogénesis. Y la conclusión, y por eso es un honor estar acá, y es un honor que cada vez seamos más las personas que buscamos este tipo de medicina, es que debemos cambiar la medicina todos juntos, ¿sí? Los médicos solos no podemos, justamente las personas que nos sirven como comunicadores, como expansores de esta idea, son lo que más sirve, la vivencia propia, ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias por estar acá. Nos espera un día espectacular, lleno de profesionales de lujo. Así que, bueno, muchas gracias. En la última charla estaremos hablando un poquitito más en detalle de cada uno de los hábitos y cómo traquearlos, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias. Gracias.